Continuamos con Daniel García, experto en geopolítica, en temas internacionales. Hablábamos de que Estados Unidos no tenía la capacidad en estos momentos, la industria armamentista, ¿verdad? Norteamericana, tú decías que no tiene la capacidad para seguir produciendo los armamentos que demanda la guerra en estos momentos, que demanda Ucrania sobre todo. Eso es así. Sí, eso es así. ¿Por qué? Porque todos esos materiales que se utilizan son importados. Cuando hablamos de la tierra rara, la famosa tierra rara, son esos elementos que se requieren para producir armas de fuego, para producir elementos electrónicos, la guerra electrónica, los recursos de hoy, con una tecnología tan avanzada como la que se usan para producir armas de fuego, dependen de China. Dependen de China. Entonces, esas importaciones, en sentido general, tienen que llegar a Estados Unidos para poder ser... ¿Y qué otros países pueden suplir armamento para respaldar la continuidad de la guerra en Ucrania? Ellos lo han hecho. A través de... Han recabado todos los recursos militares que tenían los otros países de la OTAN. Todos. Todo. Es el problema de que no hay con qué abastecer al ejército ucraniano. Inclusive, ahora mandaron unos nuevos misiles, me parece que se llaman Atracan, que Rusia dice, mándenlo. Lo han interceptado. Lo han interceptado todo, porque son la única ventaja de ese misil es que se puede disparar a una distancia de 300 kilómetros. Y por eso, precisamente, es que Rusia quiere avanzar hasta el Dnieper, el río, y desde ahí, pues, que la OTAN tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder llegar a territorio ruso. Y sigue siendo la advertencia de que los Estados Unidos se involucren directamente en esta guerra, ni que la OTAN y además, se involucre directamente, pero indirectamente están involucrados. Además, involucrados porque fíjate el presupuesto que aprueban. Exacto, ahí vamos al tema del presupuesto. Sí. En el momento que se da, eso estamos hablando de los 91.000 millones, que 61.000 millones van para Ucrania, el resto va para Israel. Bueno, ahí toca la Taiwán. No sé si Haití lo incluyeron con algo. Sí, ¿qué ocurre? Lo más interesante de esto es que esto es un juego político. En medio de las elecciones de noviembre de Estados Unidos. El presupuesto es un juego dentro del proceso electoral con la finalidad de Biden garantizarse los votos de los estados indecisos. ¿Qué significa eso? Que va a favorecer a las industrias militares establecidas en esos estados indecisos para evidenciar el uso masivo de mano de obra. Entonces hay la capacidad de producir armamentos militares, producir armamentos con las limitaciones que tienen ellos mismos va a ser realmente difícil, pero van a ser la apariencia de que están fomentando la industria militar en esos estados de bajo nivel de representación de los demócratas para que voten por Biden. Precisamente. Estados que podrían haber votado por los republicanos. Exacto. El presupuesto lo están repartiendo porque ese presupuesto no va para Ucrania. Ese presupuesto va a la industria militar norteamericana. Pero en esa industria militar norteamericana también hay su sesgo, hay también su problema. Porque ahora viene la repartición de ese presupuesto según la demanda de artillería, de cañones, de misiles. Y ese presupuesto se va a destinar a esos estados que producen misiles, pero que son estados donde Biden tenga las cuentas bajas para poder aparentar que está ayudando, que está apoyando con la industrialización al uso de mano de obra. Y esos 61.000 millones, ¿quién lo va a pagar? $. Finalmente, Ucrania le corresponderá en algún momento pagar ese... Mira... Porque estamos hablando de una cifra cuantiosa, ¿no? Algo, $1 millón, una cifra realmente el importante. problema es que ya en Ucrania no hay base de sustentación de préstamos.
porque todo está hipotecado. Entonces es una donación. No es una donación, ellos crearán el mecanismo ¿De cómo cobrar? de cómo cobrar, pero la realidad se refleja precisamente en ese aspecto que tú señalas. ¿Este dinero es préstamo, es un arrendamiento o es una donación? Entonces, el pueblo norteamericano es el que está cuestionando ahora mismo a través del Congreso y directamente en sus grandes movilizaciones que se están dando en Estados Unidos. Pero viene más por el tema Israel. Por el tema de Israel, pero es también contra la globalización, contra la industria militar norteamericana. Hay que leer las declaraciones y la consigna que están lanzando esta gente, estos estudiantes, porque es lo que veníamos anunciando de que Estados Unidos estaba en camino de una guerra civil. Y la guerra civil no comienza con tiros, sino con este medio que es muy agudo de movilización nacional de la sociedad norteamericana hacia determinados objetivos, determinados principios, con determinadas consignas. Entonces, esto no solo se lleva a Israel de Yo paro. no creo que movilizaciones de estudiantes, bueno, las principales universidades del país han estado dando estas movilizaciones, pero sobre todo por el tema, un respaldo a los palestinos, jamás, ¿verdad? Pero no creo que estas movilizaciones te puedan conducir a ti a crearte un ambiente en medio de un proceso electoral de pensarse que podía haber una guerra civil. La guerra civil no la van a hacer ellos son el detonante o serán parte de la detonación. Yo veo eso muy, veo eso muy lejos. Ahora, en medio de esta situación, el tema electoral de Estados Unidos, Biden y Trump, ¿cómo tú lo ves? Mira, en estos días... Y la posición de Biden también frente a esas manifestaciones, de la forma que se ha pronunciado en contra de la misma. Y de cómo se está reprimiendo. Exacto, sí, claro. Resulta muy interesante tu pregunta, porque en estos días Donald Trump, en su enfrentamiento con el Partido Demócrata, con Biden, que lo han llevado a juicio de una manera exagerada y grotesca, Trump tiene 34 causas penales ahí en el estado de Nueva York. 34 causas penales, que una sola de ellas lo puede llevar a la cárcel. Y Trump ha decidido apelar a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior, a que le permita una garantía de poder ejercer con normalidad su campaña electoral, porque inclusive el tribunal, muy manejado, el Tribunal de Nueva York, le ha impuesto a Trump que tiene que presentarse al tribunal todos los días, lo cual se ve el sesgo, porque lo que pretenden es inutilizarlo. No va a poder hacer su campaña. En la campaña electoral. Y él ha recurrido al Supremo precisamente para que le permita la licencia de poder hacer su campaña, y eso se está discutiendo en estos días. Y la otra parte muy interesante es lo de Trump, en su osadía. Él demanda a Biden a irse a un debate público, a un debate político, de cuál de los tiene mejores condiciones para dirigir a Estados Unidos. Pero por ahí un debate con Trump es un riesgo. Pero él lo aceptó. Bueno, por el personaje que es y la cosa que es capaz de hacer. Lo que le hizo a Hillary Clinton, si uno recuerda lo que era capaz de hacer en un escenario. Y además, un hombre incontrolable si le pone un micrófono delante. Y además Biden, un hombre con tantas limitaciones y tantas incongruencias mentales, someterse a la presión de Trump va a ser un hermoso show. ¿Cómo tú ves las elecciones de noviembre en estos momentos, a meses ya? Mira, Trump la tiene ganada por mucho. Pero ¿qué pasa con Trump? La situación de Trump es muy complicada porque las élites corporativas no quieren a Trump en la presidencia. Las élites corporativas, Occidente no quiere a Trump. No lo quieren en la presidencia. Entonces, eso lleva a una situación que es... Porque es un hombre impredecible. No porque sea impredecible. Bueno, tú no sabes lo que puede pasar. Trump, es una cabeza... Ese no debía ser presidente de los Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que Trump tiene
Ahí unos todo el mundo conceptos entra en riesgo. políticos. Bueno. Mira, Trump tiene unos conceptos políticos que no van de acuerdo con el sector financiero, con la FED, esa cosa. Trump, Son posiciones radicales. Trump es un nacionalista soberanista. Trump, así como lo ven. Fíjate que él, en su gobierno pasado, intentó traer al territorio norteamericano muchísimas empresas Sí, las empresas que se habían ido de los Estados Unidos. y elaboró la consigna de América Primero. Sí. Entonces, Trump necesariamente va a hacer un trabajo en ese sentido y lo van a llevar, si ganan las elecciones, a un nivel de desesperación, pero si ganan las elecciones, también los demócratas están preparados para Sí, arrebatarse. pero con todo lo que ocurrió con Donald Trump al final de su mandato y sobre todo en ese proceso que participó, que nunca reconoció el triunfo de los demócratas, Es que lo engañaron. sería un peligro. Eso puede discutir. Es que lo Mire, engañaron. el caso de Israel, Hamas, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Terminarán invadiendo la zona que aún controla Hamas, barrer con todo eso, aniquilar esto, apoderarse en todo el territorio? ¿Cuántos muertos tenemos hasta hoy en día? Ya a veces uno con el tema de Israel Hamas, uno como que se olvida de la noticia un poco, pero eso sigue en guerra. Mira, la situación, ayuda humanitaria. La situación de Israel ha sufrido muchas complicaciones. La primera es el atrevimiento de Netanyahu de bombardear el consulado iraní en Siria, en Damasco, donde mataron 2 altos dignatarios del 6. gobierno. 7 muertos, pero 2 de Altos. generales Sí, trascendentales para el ejército iraní. iraníes. Irán, con esa agresión, obligatoriamente tenía que responder, porque era su prestigio, su imagen. Pero más de una país respuesta de como dirección regional. advertencia, ¿no? Porque no Bueno, logró ni... eso dicen algunos, pero realmente ahí ocurrió una situación muy preocupante para Israel, y es que cuando Irán decide bombardear, lo hace con drones y misiles, y 8 misiles cayeron directamente en las bases militares de Israel, a pesar de la protección que tienen esas bases de la, No solamente Estados Unidos protegió, sino la OTAN. Estados Unidos, la OTAN, Sí. la cúpula de hierro Para de Israel, proteger. todo eso invertido ahí para proteger esa base militar, que es la base militar donde están las armas nucleares israelí, y aún así Irán, los cohetes de Irán llegaron y hicieron mucho daño. Lo que pasa es que eso no sale a los medios occidentales. Mucho daño. Y lo que demuestra, que es lo más importante de esta situación en el Medio Oriente, que Irán tiene la capacidad para golpear a Israel donde quiera, cuando quiera y como quiera. Y no fueron misiles hipersónicos lo que utilizó Irán ahí, sino misiles normales. Con lo cual, Israel se pone en un peligro muy grande con respecto a esa guerra del Medio Oriente. Pero después responde. Entonces, Eso dicen, pero realmente Irán no reconoce eso como una respuesta de Israel, más bien unos resquemores de unos kurdos del estado kurdo ese de fronterizo con Irak, porque los kurdos están entre Irán, Irak, Turquía y Siria. Entonces, unos resquemores hicieron volar unos drones de esos parecidos al helicóptero, pero que eso no fue realmente una embestida de Israel. Eso dicen los iraníes. Y no hay por qué dudarlo, porque no hay ningún efecto de otros medios que estén señalando de que Israel... finalmente no se sabe cuándo esto va a terminar tampoco. O sea, Mira, un la conflicto situación- que puede prolongarse finalmente. La situación de Israel es más complicada porque
el ejército norteamericano, el Pentágono y Biden están en contra de la guerra porque el sacrificio que significa esa capacidad de votación que mueven los estudiantes norteamericanos para Biden en este proceso electoral es muy crítico, muy crítico. Entonces, esa guerra de Rafah que querían continuar allá, invadir esa parte ahí, bombardear, eso está paralizado, porque se opone Biden, el Pentágono ha dicho que ni de juego. Le ha dicho y luego entonces el problema interno que tiene Estados Unidos, la Casa Blanca ha amenazado a la élite militar israelí a sancionar, a ser sancionada si desobedecen. Bueno, pero hasta ahora no le están haciendo mucho caso. Hemos llegado al final de Visión Integral, así que te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana para analizar estos temas que los teníamos ahí guardaditos. Así que gracias por estar acá, por compartir con nosotros el día de hoy, y a usted, amable televidente, pues le dejamos hasta una próxima entrega de Visión Integral. Gracias a ti por la oportunidad y pase buenos días.